Una explosiva entrevista de la revista The Atlantic, en donde se citan varios funcionarios de la administración del gobierno del presidente Obama, se refieren en términos bastante negativos al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y lo llaman un cobarde. La palabra en inglés, que no es muy halagadora, es chicken shit, no tiene traducción, básicamente es un cobarde espantoso. Lo llaman un primer ministro que está más interesado en su supervivencia política que en la paz, refleja nada más que las grietas entre los dos países. ¿Hasta dónde va a llegar esta crisis y a quién le conviene? Bueno, yo creo que lo primero hay que ver un poco, Jeffrey Goldberg es un gran periodista, pero es también un periodista que ve antisemitismo en todas partes. Probablemente vea también antisemitismo en mis palabras, si las escucha. Habría que decir sentimiento antijudío, ya que los árabes también son semitas. Hay que tener en cuenta, por un lado, que Obama yo creo que ha sido el candidato o el político menos pro-israelí en Estados Unidos desde George Bush padre. Tanto Clinton como George Bush hijo eran muy pro-Israel. Por consiguiente, los israelíes, yo creo que en estos 20 años, e incluso sobre todo desde el 67, ellos han ido adquiriendo cada vez más poder en Estados Unidos. Y Netanyahu yo creo que es una muestra de ese exceso casi de poder. Hay una anécdota muy famosa cuando se reunieron Netanyahu y Bill Clinton en los 90 por primera vez, que cuando Netanyahu se fue, aparentemente Bill Clinton le dijo a sus asesores, un poco parecido a esta expresión, le dijo, pero este tipo, ¿quién? Dijo una palabra que mejor no repetir, se cree que es. Netanyahu ha irritado mucho a una administración en Estados Unidos que, siendo pro-israelí, no era tantísimo como las dos anteriores. Netanyahu, recordemos, fue a la ONU e hizo el famoso numerito de la bomba que, digamos, que se iba avanzando en el camino del programa nuclear de Irán. Netanyahu claramente apoyó a Mitt Romney en las elecciones. Evidentemente a Netanyahu no le hubiera gustado que los Estados Unidos hubieran apoyado a su rival en unas elecciones. Por consiguiente, la relación es mala. Y no va a ser mejor. Y al mismo tiempo hay una cosa en el análisis de Goldberg que yo no creo, personalmente pienso que no es así. Es decir, él dice que Israel perdió la oportunidad, digamos, de haber atacado a Irán hace 3 o 4 años. Todos sabemos o todos pensamos que Israel es incapaz de atacar a Irán si Estados Unidos no le apoya y probablemente si los países del Golfo no le apoyan. Los países del Golfo sí lo hubieran apoyado, pero Estados Unidos no. Con lo cual también yo creo que los israelíes tienen que tener en cuenta un poco quién es el fuerte y quién es el débil en esta relación. Y por último ha llegado el Estado Islámico de Irán, que ha provocado, pues como hoy trae, creo, no recuerdo si es el New York Times o el Washington Post, una relativa mejora de las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Entonces, digamos que es lógico. Otra cosa es que se reaccione con cierta histeria ante ello. Lo llama también otro oficial anónimo del gobierno de Obama un primer ministro despreciable, más interesado en su supervivencia política que en la paz. Y se ha defendido Netanyahu en las últimas horas, donde dijo que sus preocupaciones no eran las de los comentarios de unos funcionarios anónimos del gobierno de Estados Unidos, que su prioridad era la seguridad de los ciudadanos israelíes. José López. Bueno, en primer lugar, hay que hacer notar la paradoja, ¿no?, de que llamen cobarde a Netanyahu funcionarios que no lo hacen públicamente, sino de manera anónima, ¿no? Ahora, esto confirma de alguna manera, más allá de los matices de la interpretación del artículo de Goldberg, el hecho de que las relaciones entre Israel y la Casa Blanca están en su nivel más bajo probablemente de todos los tiempos, si exceptuamos aquella ocasión en la que Gerald Ford quiso bloquear la ayuda a Israel y obviamente el Congreso se lo impidió, ¿no? Entonces esto muestra de alguna manera que esto que nosotros sabíamos y anticipábamos, que había una frialdad en las relaciones, que había acciones de ambas partes que no hicieron nada por recuperar la credibilidad y la confianza mutua. Recordemos, por ejemplo, el viaje de Joe Biden a Israel en marzo del 2010. Estando en Tel Aviv, anunciaron nuevos asentamientos. Esto fue visto universalmente como una bofetada a la política de la búsqueda de una paz en Medio Oriente. Y si vemos otros escenarios, por ejemplo, si creemos que es cierta esta filtración que hubo de la reunión de julio pasado entre Netanyahu y el presidente Obama, donde el presidente supuestamente le demanda que haya un cese unilateral de las hostilidades para dar un espacio a la creación de la paz y traer a mediadores como Turquía. Evidentemente no llegó a nada. Y la percepción en la Casa Blanca, confirmada un poco por este artículo, es esta, ¿no?, de que el presidente Netanyahu tiene una doble cara, un doble discurso, donde por una parte retóricamente apoya la salida de un Estado israelí y un Estado palestino, pero en la práctica está minando la posibilidad al seguir de alguna manera prohijando este tipo de asentamientos irregulares. Ahora, la pregunta es,
¿Esta mala inquina va a derivar en una acción concreta o en un cambio en la política hacia Israel? Yo lo dudo absolutamente. No creo, por ejemplo, que se corte la cuantiosa ayuda de más de 3.000 millones de dólares anuales, como ya lo vio Gerald Ford. No es por nada que el lobby judío tiene una gran fama y una gran leyenda. Yo creo que cualquier acción más allá de eso por parte del presidente se va a enfrentar con un bloque de oposición fuerte en el legislativo de Estados Unidos. ¿Va a dejar de Estados Unidos de apoyar a Israel cuando lo condene todo el mundo? Yo creo que tampoco eso va a ocurrir. Es decir, va a haber pocos resultados prácticos de esta mala fe, necesariamente, pero probablemente pues, haya necesidad de un espacio para que se recupere cierta confianza.